Bueno, y a propósito de las causas, porque hubo muchas notas este fin de semana, por ejemplo, cómo tiene calzada la causa el fiscal Bonadío. Estamos aguardando a ver qué pasa mañana, si es revocado o no, si es recusado o no. Pero, por ejemplo, ha utilizado opiniones de Twitter, ha utilizado notas del diario Perfil, hasta donde se ha hecho público, ¿no?, el conocimiento de la causa. Que va a haber que esperar a ver lo que está escrito. Lo que no está en el expediente, lo demás no existe. La opinión concreta respecto de el dólar futuro, digamos, considerar que hubo una asociación ilícita. Yo, a ver, recién lo conversábamos con Martina de afuera, digo, es opinable, me parece, y es muy difícil poder determinar así con precisión, sin tener todos los elementos de juicio en la mano, para poder decir si hay asociación ilícita o no. O sea, el hecho que lo lleva, entiendo yo, ¿no?, al juez a investigar, es que una decisión administrativa causa un grave perjuicio en el patrimonio del Estado Nacional. Obviamente las autoridades políticas dirán, lo hicimos porque nosotros interveníamos en la economía y tratábamos de que haya fluidez en el mercado, posiblemente. Y bueno, y si uno no tiene esa mirada y lo ve estrictamente del lado del derecho, podría pensar que había una decisión que era por lo menos comprometida y que sí le permitió a mucha gente hacerse, no digo rico, pero hacer una gran diferencia con una decisión administrativa. Si no recuerdo mal, lo hizo Redrado también, digamos. Es una modalidad que ya se ha utilizado en las políticas económicas en nuestro país. Es una facultad del Poder Ejecutivo, no solamente por la ley de emergencia, ley 27.200, que es la ley que le da vigencia a la ley de emergencia planteada por Duhalde, quien fue presidente, y que es una facultad del Poder Ejecutivo poder disponer del tipo de cambio, ¿sí? Lo que fue muy difícil en Argentina fue controlar y contener la ilegalidad de eso que muchos le llamaban dólar blue y que te determinaba, porque el mercado operaba para conspirar contra un tipo de cambio oficial. Había una realidad y frente a esa realidad yo creo que el Poder Ejecutivo tenía todas las facultades. Ahora aquí eso se constituye en una asociación ilícita. Asociación ilícita, 2 o 3 personas se constituyen para cometer delito. O sea, si vamos a llevar a esos puntos la cantidad de decisiones políticas, que incluso ya viene tomando este gobierno en estos 100 días, ya estaríamos frente a posibilidades de asociaciones ilícitas que le pueden eventualmente generar un perjuicio económico al Estado. Te pongo un ejemplo. La cantidad de personas que están despidiendo con 10, 16 años de antigüedad, el perjuicio que le genera al Estado, la indemnización que va a tener que pagar por la cantidad de despidos, podemos tranquilamente pensar que es una asociación ilícita. No, es una facultad del Estado que podemos criticarla de arbitraria, podemos criticarla de todas las maneras, pero no podemos judicializar las decisiones políticas a estos niveles. Cuando sucede eso, estamos frente a una situación muy grave para la democracia, ¿no? No sé si querés decir algo. No, digo que entiendo lo que dice Martín, pero digo, también hay decisiones políticas de nombrar, por ejemplo, personas en grandes cantidades que no tengan funciones, eso también genera un perjuicio al erario público. Por eso es que es muy difícil el tema de poder determinar si una decisión política, por algo el principio es que las decisiones políticas no son judiciables, ¿no?, si son estrictamente políticas. Ahora, la consecuencia de la decisión, y bueno, hay que evaluarla. Me parece que yo prefiero dejar actuar a la justicia y ver qué elementos de prueba puede tener el juez para arribar a esa conclusión. Imagínate vos, ¿en dónde tendría que estar Domingo Cavallo acá cuando estatizó la deuda privada? O sea, vayamos y veamos las decisiones, el blindaje, cuando se retuvieron los ahorros de los argentinos. O sea, hubo tantas decisiones políticas en este tiempo. Ahora, una pregunta y ya nos vamos al caso Panama Papers, y tengo un video para compartir con ustedes, pero especialmente para Martín, que representa el sector del peronismo, del kirchnerismo. Las fuentes que nosotros tenemos y los contactos y algunos colegas que trabajan en Buenos Aires y que están especializados en cuestiones judiciales, Néstor Espósito, Coleman y algunos otros, nos dicen que Bonadío quiere su bronce propio y que Bonadío no responde demasiado al poder político y que la decisión de Bonadío es meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, otras informaciones que tenemos son que Cristina ha pedido que no se recuse, que no se revoque a Bonadío,
Vamos a ver qué dice la Cámara finalmente. Pero si eso ocurre, ¿qué pasaría en el plano social y político? Y yo creo que poco aportaría Bonadío por el tipo de causa que hay, los elementos probatorios que conocemos, porque lógicamente ninguno de los que estamos acá tenemos participación en la causa y hay que ver qué elementos probatorios hay después. Pero después, lógicamente, en el ejercicio de la defensa se conocen los elementos previos y se va a poder analizar si Bonadío tenía elementos o no tenía elementos para accionar como accionó contra un expresidente. Lógicamente, si se acciona y se ordena una detención, una medida extrema para un delito, el cual, lo acabo de decir, no de ninguna manera considero que existen elementos jurídicos, estamos frente a una decisión casi política de una gravedad institucional a la democracia, a la expresión de la democracia, que lógicamente pone en crisis la situación política en la que estamos. Menudo favor le va a hacer Bonadío a Macri si llega a ordenar esta medida extrema. Lo mismo que hizo, y yo te lo recuerdo, lo mismo que hizo La Nación, ¿se acuerdan? Antes que asuma Macri, cuando lo quiso condicionar con la situación de los delitos de lesa humanidad, que lo obligó a Macri a tomar una posición que no tenía que tomar o que no quería tomar. Esto va a pasar con Bonadío, se está entrometiendo en una situación muy grave que es la convivencia y la paz social. Vamos a compartir un minutito del periodista Hugo Alconada Mon, que fue uno de los periodistas en Argentina que participó de la investigación de ese consorcio de periodistas internacionales sobre el caso Panama Papers que salpica al actual presidente de la Nación. Los papeles decían que el presidente Mauricio Macri aparecía como director en una sociedad offshore. De inmediato empezó la bola de nieve a decir que en vez de que tuviera en vez de aparecer una sociedad, que tenía una sociedad. No es lo mismo ser directivo que ser accionista. ¿Por qué? Si vos sos directivo, sos una suerte de empleado. Que además a veces puede ser que vos sos, supongamos, vicepresidente honorario del club amigo de... Sí, pero en esa época las acciones eran al portador. Por eso. Pero el punto es, por eso te digo, hay que seguir investigando. 1, 2, empezaron de aparece en una sociedad a tiene una sociedad. Y después de una sociedad a tiene una cuenta. Le pifiaron. No hay registro de Macri teniendo una cuenta offshore en Panamá. Entonces... lo que yo sí quiero ahora es, ellos dicen que no tuvo dividendos, que no tuvo acciones, que no tuvo esto, que su padre lo tributó. Ok, dame la declaración jurada del padre, demostrame que no cobraron dividendos, y lo que yo creo que lo mejor sería, para mí, que incluso Macri se autodenuncie ante la justicia, que le toque el juzgado que le toque, y ese juzgado mande un exhorto a Panamá, y en el exhorto digan, mándeme todo. Bueno, un caso que generó conmoción porque no solo salpicó al presidente de la Nación, sino que hizo renunciar, por ejemplo, al primer ministro en Islandia. Ha pasado... Ucrania también. En Ucrania, ha ocurrido en el Reino Unido, que ha tenido que salir a dar explicaciones. Bueno, ¿qué opinión le merece? Yo creo que es, lo dije en su momento, es una situación de gravedad institucional que amerita que el presidente dé las explicaciones que el pueblo argentino se merece. Se merece porque no estamos frente a una situación en la cual él puede responder como empresario. Ayer lo escuchaba a La Nata, Jorge La Nata, diciendo Macri respondió como un rico y no como el presidente de la Nación. Y en eso tiene razón, porque no puede ser que en ese momento hable de un offshore y después de otra, aparece otra y aparece otra, y están apareciendo. Obviamente, las cuentas no van a aparecer como nunca van a aparecer las cuentas en Suiza, de las que se tiene. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esas inversiones no vienen en la Argentina? ¿Por qué se busca la evasión? Eso es lo que yo no entiendo. Muchos no le quieren llamar evasión, le llaman herramientas que los empresarios tienen para poder generar mejores condiciones de inversión. Obviamente se trata de evasión, es no pagar impuestos. Cuando uno no paga impuestos, ¿de qué perspectiva? Macri en el 2001, o sea, se ponía en la perspectiva de empresario y hoy como presidente no lo va a solucionar. Ni el pueblo argentino va a creer que con un fideicomiso ciego podemos pensar de que no hubo una especulación por parte del pensamiento político Mauricio Macri. Yo creo que el pueblo argentino se mereció una explicación
profunda, no una acción declarativa de certeza. Él no lo declaró en el momento que tenía que declararlo, año 2008, ante la AFIP, ¿sí? Y hay una infracción clara. Ahora, la constitución de comisión de un delito está bien, está claro. No hay una tipificación en el derecho penal internacional respecto a las offshore. Pero la pregunta es, si en Argentina no está permitido, vamos a buscar otro país donde sí está permitido para generar mejor rentabilidad o especulación para invertir en Brasil, y ahora salta, hoy en página 12, dice que en la empresa que tiene Mauricio Macri, en la que declaró, operó a través de pago fácil y que se ejecutó en la Sociedad de Personalidad Jurídica del Brasil, esa empresa. Entonces hay que ver cómo va apareciendo respuesta y qué va a hacer el presidente. ¿Va a ir respondiendo atrás de lo que vaya apareciendo?